así que vamos a comenzar. Como pueden intuir por el título de la presentación, el objetivo de nuestra charla de hoy es el poder mostrar a través de 3 ejemplos prácticos, que son 3 proyectos desarrollados para 3 administraciones distintas, el cómo la ISO 19650 se trata de algo más que un simple estándar. Realmente, de una manera pragmática, la ISO 19650 se trata de un marco común que facilita la colaboración entre los diferentes agentes que nos encontramos trabajando dentro de un proyecto BIM. Antes de entrar en materia, me gustaría hacer una muy breve presentación de Alianza BIM, que es el estudio que tuve la oportunidad de fundar junto a mi socio Cristian Matamala. Y pues Alianza BIM se trata de un estudio de ingeniería civil y BIM en el que tenemos el objetivo muy claro de aprovecharnos del potencial de las nuevas tecnologías para facilitarnos el trabajo del día a día dentro de un estudio de ingeniería civil. Y pues también el aprovecharnos de ese conocimiento que hemos ido adquiriendo a lo largo de este recorrido para ayudar a otras empresas a hacer esta transición hacia metodologías más colaborativas y más digitales. Ahora sí, vamos a entrar ya en materia y vamos a ver una muy breve introducción a la ISO 19650, que se trata de una serie de normas internacionales para la gestión de la información dentro de proyectos BIM. Su origen proviene de los estándares británicos PAS 1192 y de la BS 1192 y fue publicada por la Organización Internacional de Normalización con la colaboración activa de la Building Smart. Y esta norma pues tiene un objetivo muy claro, que es el facilitar la colaboración entre los diferentes agentes que trabajamos dentro de un proyecto BIM. Y a título personal, lo que nos parece a nosotros más interesante de esta norma es que no define un único modo de trabajar, sino lo que aporta es de un marco común y una estructura común de trabajo que cada organización o cada país pues, puede implementar dentro de sus requerimientos. Entonces, ¿cómo nos dice la ISO 19650 que tenemos que trabajar dentro de un proyecto BIM? Pues vamos a verlo de una manera muy resumida, que es a través de estos 5 pasos, que sería define, planifica, asigna, colabora y entrega. Estos 5 pasos, realmente lo que tenemos que hacer dentro del proyecto BIM es dejarlos reflejados dentro de nuestro plan de ejecución BIM, que el plan de ejecución BIM es la declaración de intenciones de cómo vamos a desarrollar nuestro proyecto BIM. Y lo que vamos a hacer a lo largo de la charla de hoy es ir viendo en estos 3 casos prácticos su plan de ejecución BIM y entonces pues el cómo nos ha dicho la ISO que tenemos que trabajar en cada uno de esos casos. Y ya para finalizar esta breve introducción a la ISO, queríamos mostrar esta diapositiva sobre todo para reflejar que ya en la actualidad tanto las guías BIM internacionales, los estándares BIM, como los anejos BIM que nos podemos encontrar en las licitaciones públicas, pues se encuentran ya con esa estructura que nos define la ISO. Y pues claro, esto sobre todo para nosotros, para los técnicos que nos encontramos trabajando dentro de proyectos BIM, pues nos facilita mucho el trabajo a la hora de estructurar nuestros equipos, de colaborar con otras empresas y también pues en participar en proyectos de diferentes administraciones. Ahora sí que llegamos al primer ejemplo práctico de aplicación de la ISO 19650, que en este caso se trata de un proyecto ferroviario desarrollado bajo el estándar del Plan BIM chileno y fue elaborado para la empresa pública que gestiona la red ferroviaria del país, que sería pues, el equivalente a DIF aquí en España. En concreto, el proyecto se trató del diseño de un centro de mantenimiento de material rodante y nuestras labores dentro de Alianza BIM pues, estuvieron en el modelado de toda la urbanización, el modelado de las vías férreas y también pues, llevamos la coordinación BIM de todo el proyecto. Como comenté anteriormente, lo que vamos a ir haciendo es ir desgranando el plan de ejecución BIM y vamos a ir comparando qué es lo que nos decía la normativa BIM chilena y qué es lo que fuimos aplicando nosotros en nuestro proyecto. Para ello, en la imagen podemos ver un extracto del plan BIM chileno donde definen un total de 25 usos y los dividen en función del ciclo de vida del activo en el que se vaya a aplicar cada uso. ¿Qué es esto de los usos? Pues los usos son los que nos dan la respuesta a las 2 preguntas que podemos ver en pantalla. Es decir, ¿para qué queremos el modelo? ¿Qué uso le vamos a dar al modelo?
Y estas dos preguntas son las dos preguntas que siempre nos tenemos que hacer a la hora de comenzar un proyecto BIM, para saber de verdad cuál va a ser la utilidad de ese modelo BIM que vamos a desarrollar. Y a continuación podemos ver en pantalla los usos BIM que se implementaron en nuestro proyecto, que por un lado fue el levantamiento de condiciones existentes, fue también el modelado 3D, la detección automática de interferencias, extracción de planos del modelo y también de las cubicaciones, y por último pues el trabajo colaborativo y esa colaboración entre las diferentes disciplinas. Ahora llegamos a un concepto que yo creo que es uno de los más famosos dentro del mundo BIM, que son los LOT, los niveles de desarrollo. Que estos niveles de desarrollo lo que nos vienen a decir es con qué nivel de detalle gráfico vamos a modelar cada uno de los elementos que componen el modelo. Y aquí pues es importante puntualizar que en el caso del Plan BIM de Chile no utilizan el término LOT, sino que el término que utilizan son los NDI, niveles de información, y como podemos ver en pantalla van del 1 al 6 en función de un mayor detalle gráfico a la hora de modelar ese elemento. Aunque se llame de una manera distinta, es exactamente lo mismo que los LOT, no hay que tenerle ningún tipo de miedo. Y ahora en pantalla podemos ver el extracto de nuestro plan de ejecución BIM, donde definíamos con qué nivel de detalle gráfico íbamos a modelar cada uno de los elementos. Como pueden ver en la tabla, lo teníamos dividido tanto por la disciplina que estábamos modelando en cada momento, como en la fase del proyecto en la que nos encontrábamos, porque en este proyecto se implementó la metodología BIM tanto en la fase de proyecto básico como en la fase de proyecto de ejecución. Y a modo de resumen, pues pueden ver cómo en la fase de proyecto básico modelábamos a un NDI 2 y ya en el proyecto de ejecución el nivel de detalle pasaba a un NDI 3. Ahora llegamos a la siguiente pregunta, que es qué información, es decir, qué datos vamos a incorporarle a cada uno de los elementos del modelo. Y en este caso podemos ver lo que nos dice el Plan BIM de Chile al respecto, que lo que hace es estructurar todos los datos que se incorporan en el modelo en función de los TDIA, es decir, de los tipos de información, que en resumen son pues conjuntos de propiedades, es decir, son pequeños saquitos dentro de nuestro proyecto en el que vamos a ir incorporando los datos en función de la finalidad que tenga el dato. Por ponerles un ejemplo, el TDIA, por ejemplo, es el conjunto de propiedades donde se incluyen los datos relativos a la información general del proyecto, o los TDIB, donde se incluye todos los datos relativos a propiedades físicas y geométricas del elemento. A continuación podemos ver el extracto del plan de ejecución BIM, donde definíamos qué información se le iba a incluir a cada uno de los elementos del modelo, y como pueden ver, pues se encuentra dividido en función del tipo de elemento. Es decir, las vigas llevan una información distinta a las tuberías. Y como podemos ver, pues también se encuentran diferenciados en función de la fase del proyecto en la que nos encontrábamos. Cuando ven, por ejemplo, el nivel de detalle NDI 2 es porque estábamos en proyecto básico, y en proyecto básico pues se incorpora una información que cuando ya pasamos a ejecución, esa información se ve aumentada con más datos. Es decir, conforme vamos aumentando en la definición de nuestro proyecto, vamos aumentando en los detalles gráficos y vamos aumentando en los datos que le incorporamos a los elementos del modelo. Ahora llegamos a un pilar fundamental, como ya hemos podido ver en el día de hoy en la presentación de Iván y José, el entorno común de datos, ese pilar fundamental dentro de un proyecto BIM. ¿Por qué? Porque nos permite colaborar con las otras disciplinas o con los otros integrantes del proyecto de una manera estructurada y coordinada. En este caso en concreto, nosotros utilizamos como CDE el Autodesk Construction Cloud, y en la pantalla pues pueden ver que ya se vio en la anterior presentación pues la estructura básica de carpetas que te exige la ISO 19650, de carpeta de trabajo, compartido, publicado y archivado. Aquí simplemente queríamos comentar que más allá de esta simple estructura de carpetas que plantea la ISO, el CDE nos aporta de mucho más valor dentro de un proyecto BIM a la hora de coordinarnos con los otros equipos de trabajo, ya que tienen muchas funcionalidades como las que comentaron anteriormente, del control de versiones, los informes de incidencia,
los informes de transmisión, que lo que nos permiten es tener en todo momento coordinado el proyecto y tener una trazabilidad total de toda la documentación que vamos generando dentro del proyecto. Ahora llegamos a la parte de los modelos BIM requeridos o qué modelos independientes, digamos, vamos a generar, qué segmentación de modelos vamos a llevar a cabo en nuestro proyecto. Podemos ver un extracto del Plan BIM de Chile, que, bueno, la segregación de modelos que hace es la que todos conocemos, modelo de arquitectura, modelo de instalaciones y modelo de estructuras, pero nos gustaría comentar pues, que la segregación de modelos dentro de un proyecto pues, va mucho más allá que este simple listado. ¿Y realmente de qué depende esa segregación de modelos? Pues depende principalmente de 3 factores. Uno es el software de autoría que estemos utilizando para desarrollar cada una de las disciplinas. El segundo sería el tamaño máximo de archivo que se recomienda, que se hace la recomendación dentro del proyecto. En este caso, por ejemplo, eran archivos que no podían superar los 200 megabytes. Y por último, ya se trata de una cuestión más de estructura del equipo de trabajo. Es decir, cómo vamos a organizar nuestro equipo a la hora de desarrollar el proyecto. Por poner un ejemplo, si por cuestiones de plazo necesitamos meter a 2, 3 o 4 modeladores a desarrollar una misma disciplina, pues no nos va a quedar otra opción que dividir el modelo en 4 modelos para que puedan trabajar de manera paralela. En esta tabla podemos ver la segregación de modelos que se hizo para este proyecto en concreto, que desarrollamos un total de 17 modelos independientes y pues todo en base a los 3 aspectos que comentamos anteriormente. Pues claro, lo que nos permitió el que cada modelador pudiera trabajar en su software de autoría, el que en ningún momento se superase el tamaño máximo de archivo recomendado y por último, pues poder cumplir con los plazos metiendo a más modeladores dentro de una misma disciplina a trabajar en paralelo. Ahora llegamos a otro punto que también se tiene que dejar reflejado dentro del plan de ejecución BIM, que es cómo vamos a federar los modelos. Es decir, venimos de desarrollar 17 modelos independientes y ahora lo que vamos a ver es cómo los vamos a unificar para poder coordinarlos y ver que todo pues, está bien, que todo concuerda correctamente dentro del proyecto. Nosotros, para hacer esta federación de modelos, empleamos Autodesk Navisworks, ya que nos encontrábamos pues, trabajando dentro de la suite de Autodesk. Y una vez tenemos esos modelos federados, es decir, esos modelos independientes ya unidos en un mismo entorno, pasamos a la parte de la coordinación de interferencias, que bajo nuestro punto de vista, la verdad que la coordinación de interferencias es un uso que lo vemos como primordial dentro de cualquier proyecto BIM. Esta coordinación de interferencias lo que hace es pues, colisionar unas disciplinas con otras y ver pues, qué interferencias se encuentran para poder resolverlas. Lo normal es, a la hora de proceder en esta coordinación, pues que dentro del plan de ejecución BIM establezcamos nuestra matriz de colisiones, que al fin y al cabo es una matriz en la que vamos viendo qué disciplinas se van a chocar contra qué otras o incluso contra sí mismas durante todo el proceso de revisión. Y una vez tenemos la matriz definida y aprobada, pues ya damos el salto a Autodesk Navisworks, donde a través de reglas vamos configurando el entorno de Navisworks para que haga esas colisiones de manera automática. Y una vez terminan las colisiones, lo que obtenemos como resultado es el listado que pueden ver a la derecha de la imagen, que es un listado pues, con todas las interferencias encontradas a lo largo del proceso de revisión. Y ya el último paso, porque si no todo esto se quedaría en nada, es el comunicarle al responsable de esa disciplina la interferencia encontrada, así como el modo de resolver dicha interferencia, que ya para eso pues, lo que utilizamos es el propio entorno común de datos, el Autodesk Construction Cloud, para notificarle la incidencia al responsable y poder llevar a cabo pues, todo el seguimiento de la incidencia hasta su resolución. Y para finalizar llegamos a la parte de los entregables y los formatos requeridos para la entrega. En este caso en concreto trabajamos con los modelos nativos en Civil 3D y Revit, que los tuvimos que entregar, son parte de los entregables. También se hizo la entrega de los NWC y los NWF, es decir, esos modelos independientes y el modelo ya federado. Y por último, como establece la ISO, pues la entrega de los modelos interoperables en formato IFC. Y ya para cerrar este primer proyecto, pues hemos querido mostrar algunas imágenes del Centro de Mantenimiento de Material Rodante
en su interior, sobre todo pues, para tratar de mostrar visualmente la complejidad técnica que conlleva un proyecto de este estilo, donde existen múltiples disciplinas trabajando dentro de un mismo entorno y la coordinación que ello conlleva, sobre todo pues, para remarcar que en este tipo de proyectos el uso de la metodología BIM pues, no es ningún lujo, sino que es toda una necesidad, sobre todo si lo que queremos es diseñar con garantías y de manera coordinada entre todas las disciplinas y solucionando los errores en el estudio y no postergándolos a la obra. Ahora vamos a dar el paso al segundo proyecto, que en este caso se trata de un carril bici en Cataluña, que tuvimos la suerte de poder colaborar con el estudio de ingeniería E3, que se encargaba de darle el soporte técnico BIM a la constructora principal. Nuestra responsabilidad dentro de este proyecto abarcó el modelado de todas las disciplinas, también la coordinación BIM a lo largo de toda la obra y culminó con el modelo as-built de la realidad de la obra ejecutada. Lo que queremos transmitir con este proyecto es que, a pesar de ser en un contexto local completamente distinto al anterior, en este caso estamos hablando de un proyecto en Barcelona y en el caso anterior estábamos hablando de un proyecto en Chile, como vamos a poder comprobar ahora al presentar este segundo proyecto, la estructura de trabajo que se lleva a cabo es muy similar en los dos casos y eso es un poco la idea que queremos transmitir hoy. Para comenzar, como siempre, perdónenme un poco por la redundancia, pero creo que es importante decirlo, siempre las primeras preguntas que nos tenemos que hacer son ¿para qué queremos el modelo? ¿Qué uso le vamos a dar al modelo? Y aquí podemos ver un extracto de la guía BIM de Cataluña, de la Generalitat de Cataluña, donde establecen un total de 12 usos BIM. Y a continuación podemos ver seleccionados los usos BIM que nosotros empleamos en este proyecto, que serían la visualización 3D, para poder obtener pues, una representación visual del proyecto de ejecución, la cuantificación, que lo que nos permite es extraer las mediciones del modelo, la selección y especificación, que lo que te permite es pues, el poder seleccionar los elementos y los materiales que componen el elemento del proyecto de ejecución, y por último, la representación de la obra ejecutada, que esto al fin y al cabo se resume en ese modelo as-built, es decir, tener un modelo BIM de lo que realmente se ejecutó en la obra. Ahora, al igual que en el caso anterior, llegamos al nivel de detalle gráfico al que vamos a modelar cada uno de los elementos del modelo. Y esto es la tabla extraída del manual BIM de la Generalitat, en la que podemos ver que, en su caso, estos niveles de detalle gráfico los denominan con la letra G, que va desde la G0 hasta la G4, conforme va aumentando el nivel de detalle del elemento. Lo mismo que dijimos en Chile, es exactamente lo mismo que los LOT. Y en este caso incluso podemos comprobar como dentro del manual BIM de la Generalitat incluyen una última columna en la que hacen la equivalencia entre la G que ellos proponen en su manual con los LOT que todos conocemos del BIM Forum. Aquí podemos ver la matriz o la tabla que se desarrolló y se incluyó dentro del plan de ejecución BIM en base a los requerimientos del manual BIM de la Generalitat, en la que se tiene que especificar todos los elementos del modelo y asignarle cuál va a ser el nivel de detalle gráfico al que se va a desarrollar cada elemento del modelo. Y además, otro punto que indica el manual BIM de la Generalitat es que esos elementos tienen que estar vinculados al sistema de clasificación Gubin Class, que es el código numérico que pueden ver a la izquierda del nombre del elemento. Ahora llegamos a la parte de la información que le vamos a introducir a los elementos del modelo y, al igual que en el caso de Chile, podemos ver cómo el manual BIM de la Generalitat también agrupa todos los datos, es decir, toda la información que le vamos a incluir a los elementos en conjuntos de propiedades o PSET. Y claro, esto pues se realiza sobre todo para eso, para poder tener dentro de tu modelo BIM toda la información estructurada y organizada según los criterios que ellos proponen en el manual. A continuación, se puede ver un extracto de nuestro plan de ejecución BIM donde definíamos pues, esos conjuntos de propiedades y los parámetros que se encontraban dentro de cada conjunto, así como una breve descripción de la información que teníamos que incluir para poder pasarla a los diferentes equipos. Y aquí me gustaría explicar más un poco cómo se suele llevar a cabo estas tareas dentro de un proyecto real o un proyecto BIM. Y lo que se suele hacer es que se saca
un listado completo con todos los elementos que se incluyen dentro del modelo, se vinculan al sistema de clasificación, que en este caso era el Gubin Class, y ya una vez tenemos todo eso incorporado, pues comenzamos a través de columnas de Excel a incluir la información, es decir, los datos de cada uno de los parámetros. Y una vez tenemos esa tabla ya configurada, a través de herramientas como Dynamo en nuestro caso, porque trabajábamos con Civil 3D, pues hacer un trasvase de toda esa información de manera automática directamente a los elementos del modelo. Llegamos al entorno común de datos, que lo mismo, el manual BIM de la Generalitat pues propone también el mismo sistema de carpetas de la ISO, de carpetas de trabajo compartida, publicada y archivada, y también pues especifica pues cómo tienen que ser los diferentes flujos de información dentro del proyecto BIM. Ahora llegamos a los modelos BIM que se requirieron para este proyecto y como podemos ver en la tabla, se encontraban diferenciados en dos bloques, la parte del seguimiento de obra y la parte del modelo as-built. En la parte del seguimiento de obra, como pueden apreciar en la tabla, lo que se quiso es poner el foco en las unidades de obra que eran, digamos que más importantes, que se trataban del firme y la estructura. ¿Y cuáles fueron nuestras tareas a lo largo de ese seguimiento de obra? Pues se podrían resumir en tres tareas. La primera de ellas era el poder comprobar de una manera visual cuál era el avance de la obra, por lo que para eso, mes a mes, se iba haciendo una segmentación del modelo en base a la realidad de ese avance de obra y a través de un parámetro, que era el estado de la obra, íbamos indicando si el elemento se encontraba en ejecución, ejecutado o pendiente de ejecutar. Y esto pues le permite a la administración, con un simple vistazo del modelo, ver cuál era el avance real de ese mes de la obra. La siguiente tarea consistía del uso de la cuantificación, porque como le hemos incluido las mediciones a cada elemento del modelo, pues se podía ir haciendo una comprobación mensual de las mediciones extraídas del modelo de esos elementos ejecutados y comprobar así las certificaciones emitidas por la contrata y ver pues que todo estaba en consonancia. Y para finalizar, la tercera tarea consistía en que también nos iban aportando los levantamientos topográficos que se desarrollaban en la obra y a través de esos levantamientos pues podíamos ir comprobando si la obra se estaba ajustando al modelo BIM o si habían desfases en cuanto a lo ejecutado con respecto al modelo BIM. Y ya en el segundo bloque, que sería el modelo as-built, ahí sí que entraron en juego todas las disciplinas que componían el proyecto de ejecución, sobre todo pues por darle esa realidad de obra ejecutada a la administración y que ese modelo le sirva de verdad para conservar, mantener y gestionar el activo a lo largo de todo el ciclo de vida de la infraestructura. En cuanto a la federación de modelos, en este caso empleamos el software BIM Collab. Ahí pueden ver una imagen de los elementos ya federados del modelo as-built. Y ahora pasamos a la coordinación de interferencias, aunque realmente aquí, más que hablar de coordinación de interferencias, de lo que deberíamos hablar es de revisión de la calidad de la información que hemos incorporado a los elementos del modelo. Porque, claro, se trata de un modelo as-built, es decir, un modelo as-built damos por hecho que no va a tener interferencias, son elementos que ya se han ejecutado en obra. Aunque a pesar de ello sí que hicimos un pequeño class detection pues de manera interna para ver que no habían errores de modelado y ese tipo de ajustes, pero aquí nuestro foco se centró en revisar la calidad de la información que habíamos incorporado dentro de los modelos. Y para ello nos aprovechamos de BIM Collab y de una herramienta que tiene, que son las Smart View, para poder ir sectorizando y comprobando toda la información que se había aglutinado dentro de los modelos y comprobar sobre todo eso, pues si la información estaba completa y si la información era correcta. Y pues todas esas pequeñas incidencias que íbamos encontrando en cuanto a la información incorporada, nos aprovechábamos del formato BSF para poder comunicarle al resto de equipos el que tenían que solventar pues detalles muy ligeros de que le falta una coma o tiene una tilde o detalles de ese tipo de estilo que nos permitió revisar BIM Collab a través de las Smart View. Y ya para finalizar este segundo proyecto, pues vemos los entregables, que en este caso pues, se entregaron los modelos nativos en Civil 3D, los modelos federados en BIM Collab, así como las comunicaciones en BSF, y por último, pues los IFCs en formato abierto para que pueda gestionar después la administración su activo.
Y ya para cerrar este proyecto, al igual que lo hicimos en el caso anterior, queríamos mostrar algunas imágenes del modelo BIM-as-Built y sobre todo lo mismo, para poder mostrar de una manera visual pues, la importancia que tiene el disponer de un modelo as-built de la obra ejecutada para una administración a la hora de llevar a cabo pues, todo el mantenimiento de esa infraestructura y sobre todo hacer hincapié que no solo en el modelo que estamos viendo en pantalla, sino que ese modelo está enriquecido con todos los datos y toda la información necesaria o que la administración considera necesaria para llevar a cabo el mantenimiento de su infraestructura a lo largo del ciclo de vida del activo. Y ya sí que llegamos al tercer y último proyecto que vamos a ver el día de hoy, que en este caso se trata de un puerto realizado en España bajo el estándar de la Guía BIM de Puertos del Estado, que en este caso pues, se trata de un proyecto que hemos desarrollado de manera interna dentro de Alianza BIM, pues con el objetivo de comprobar un poco la aplicabilidad de la Guía BIM de Puertos del Estado dentro de un proyecto portuario. Lo mismo, discúlpenme, pero lo voy a volver a decir. ¿Para qué queremos el modelo? ¿Qué uso le vamos a dar al modelo? Pues en este caso podemos ver cómo la Guía BIM de Puertos del Estado nos define todos los usos que ellos consideran relevantes y también los tienen clasificados en función de la fase del ciclo de vida del activo en la que se va a aplicar cada uno de los usos. Además, esto a nosotros nos parece un acierto por parte de la Guía BIM de Puertos del Estado, que es que no solo indican los usos, sino que presentan unas fichas descriptivas de cada uno de los usos, en la que eso no solo lo definen, sino también nos presentan cuáles son los objetivos de aplicar esos usos, cuáles son los recursos necesarios para su implementación y también cuál es el resultado esperado a la hora de aplicar dicho uso. A título personal, para todos aquellos que estén empezando en el mundo del BIM, la verdad que me gustaría recomendar mucho la lectura de esta guía, porque considero que es una guía que está planteada de una forma muy práctica, muy coherente y muy sencilla, que nos permite pues, aterrizar esos conceptos que tenemos a veces un poco pues, volando por la cabeza, bajarlos a tierra y poder entender en mayor medida pues, qué es esto de la metodología BIM. Ahora podemos ver los niveles de desarrollo que plantea la Guía BIM de Puertos del Estado en su guía y, como podemos ver, pues emplean el mismo término que a todos nos debería de sonar, que son los famosos LOT, que a este punto pues lo mismo nos parece un acierto porque no emplean nuevos términos para referirse a algo que ya todos entendemos con el término que corresponde, con el término que viene del BIM Forum. Ahora llegamos a la parte de la gestión de la información, que como podemos comprobar, pues también agrupan toda la información que se va a incorporar a los elementos del modelo en base a los conjuntos de propiedades que ya hemos hablado en el caso de los otros dos proyectos. Lo único con la salvedad de que, en este caso, pues Puertos del Estado nos está solicitando que incorporemos la información que para ellos es relevante a la hora de gestionar sus infraestructuras. Aquí, a ver, en el caso de una obra portuaria, como se pueden imaginar, pues los elementos que constituyen esa obra portuaria difieren mucho de los elementos que estamos acostumbrados a ver en un proyecto arquitectónico, en un proyecto de ingeniería civil más de la talla de un proyecto de una obra viaria, por ejemplo. Entonces, claro, Puertos del Estado se vio en la obligación de tener que definir su propio sistema de clasificación, que es este que podemos ver aquí en pantalla, que el sistema de clasificación, en este caso es un código alfanumérico, que lo que se encarga es de agrupar o de tener un código único para identificar cada uno de los elementos que componen el proyecto o la obra. Y en este caso pues podemos ver ese proyecto que hemos desarrollado de manera interna, clasificado en base al código de clasificación que propone la Guía BIM de Puertos del Estado. Con respecto al entorno común de datos, lo mismo, la Guía BIM de Puertos del Estado también nos indica las 4 carpetas en las que tenemos que dividir los niveles de nuestro CDE y también define cuáles tienen que ser los flujos de información necesarios dentro de un proyecto BIM. Y ahora podemos ver los modelos BIM requeridos, que en la guía hacen una subdivisión en base a la disciplina que se está desarrollando, así como el área de actividad, que son las áreas que podemos ver arriba, obras marítimas, urbanización o accesos terrestres, entre otros, y a su vez también entra a detallar cuáles son cada una de las subdisciplinas que se deben de modelar dentro de cada disciplina.
Y aquí pues podemos ver lo mismo, un ejemplo extraído del proyecto BIM desarrollado, en el que podemos ver pues la clasificación por subdisciplinas de todos los elementos del modelo, que a modo de ejemplo pues podemos ver, por ejemplo, el espaldón en gris, la viga cantil en verde o la escollera en magenta. Y ahora llegamos a la parte final, que ya se trata pues de cuáles son esos entregables, que aquí otro punto a favor de la guía BIM de puertos del Estado, nos hacen una recomendación de qué software emplear a la hora de desarrollar cada una de las disciplinas del modelo, y esto pues consideramos que es bastante útil para los técnicos que después nos enfrentamos a los proyectos, y a su vez exige el que se entreguen los modelos en 3 formatos, es decir, que se entreguen los modelos nativos, pues para su uso por parte del equipo técnico una vez ya acabado el proyecto, los modelos federados para la coordinación y revisión del proyecto y los modelos interoperables en IFC para la gestión futura del activo. Al igual que hicimos en los otros 2 casos, queremos mostrar pues, algunas imágenes del modelo BIM del puerto y sobre todo pues, para remarcar un poco la idea que hemos querido venir transmitiendo en el día de hoy de cómo un proyecto ferroviario en Chile, un carril bici en Barcelona y en el caso de ahora un puerto en España, pues guardan muchas más similitudes que diferencias en cuanto a la gestión BIM de esos proyectos. Y claro, esto es gracias, por un lado, a la metodología BIM, a la estandarización que supone la metodología BIM y que también pues se ha visto reforzado por estándares internacionales como es el caso de la ISO 19650. Y ya con esta diapositiva sí que llegamos al final de la presentación. Agradecerles a todos la atención prestada. Espero que hayan podido disfrutar del recorrido a través de estos 3 proyectos y nada, sobre todo que hayan podido aprender un poquito mejor pues, de qué va esto de la metodología BIM. Y ya para cerrar, queríamos acabar con una frase que creemos que resume muy bien lo que queríamos transmitir el día de hoy, que la frase dice: cuando entendemos la ISO 19650, trabajar con distintos estándares BIM deja de ser un reto y se convierte en una oportunidad para colaborar. Así que nada, muchas gracias.